Buenas tardes con todos. Soy Maritza Joana Ortiz Cayo, soy colaboradora del Consultorio Jurídico Externo de la Universidad Católica de Santa María y en esta oportunidad hablaremos sobre el Pleno de Sentencia 556-2020 en cuanto a la acción de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1421 en cuanto a la primera disposición complementaria transitoria. Como antecedentes previos tengamos en cuenta la prescripción. La prescripción extingue la deuda tributaria, pero no extingue el derecho. Y esto dentro de un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una deuda con la administración tributaria, después de un determinado tiempo, pues la administración ya no me la podría exigir. Pero si yo decido pagarla, pese a que ya habría pasado el tiempo, tampoco puedo pedir su devolución. Una vez tenido esto en cuenta, vamos a hablar ahora sobre los plazos de prescripción y sobre la problemática en sí que se versaba y que dio a luz el decreto legislativo 1421 y que con esto se dio la sentencia o el pleno de sentencia 556-2020. Bien, antes del 2007 no había una diferencia entre el plazo para determinar y cobrar una deuda, ya que era el mismo. Y en el decreto legislativo 981 lo que se hizo es recién una diferenciación de los plazos de la determinación y del cobro de una deuda tributaria, pero en cuanto a la suspensión y la interrupción de estos plazos de prescripción, no en cuanto al inicio del cómputo de este. Es así que ¿qué pasaba? Que si tú, digamos, en el 2008 realizas una mala declaración jurada y esta se computa a partir del 1 de enero del 2009, prácticamente a partir de esa fecha iniciaría tanto el plazo de prescripción de la determinación de la deuda como para el cobro de la misma. Es así que si, digamos, me fiscalizan en el año 3 y me sacan una resolución de determinación, solamente estaría interrumpiéndose el plazo de la determinación, más no del cobro. Y como el cobro sigue corriendo, solamente le quedaría a la administración tributaria un año para poder cobrarte la deuda. Entonces, no le convenía mucho a SUNAT esto, puesto que el tiempo era muy limitado para el cobro de este. Es así que se saca el decreto legislativo 1113 en el año 2012. Y aquí es donde recién diferencia el inicio del cómputo de plazo de prescripción de la determinación y del cobro. Con el numeral 7, se le agrega el numeral 7 al artículo 44 del Código Tributario. Entonces, con el decreto legislativo 1113, puesto en un ejemplo, sería que si yo realizo, por ejemplo, una mala declaración jurada en el 2008, esta computaría a partir del 1 de enero del 2009, pero solo se computaría a partir de allí el plazo de prescripción de la determinación, más no de la exigencia de pago, ya que la exigencia correría después o al día siguiente de notificada la resolución de determinación. Entonces ya no inician a la par. Y eso le convenía a SUNAT más que todo para la exigencia de pago, para tener más tiempo en la exigencia de pago. El problema en sí versa en que se quería utilizar el criterio del decreto legislativo 1113 para casos anteriores a su vigencia, los casos que hayan iniciado en el 2008 al 2012. Y entonces es allí donde el contribuyente pues tuvo un problema aquí porque él ya consideraba que se habían iniciado a la par. Sin embargo, como seguía corriendo ese plazo, salió el decreto legislativo 1113 y cambió prácticamente el inicio del plazo de prescripción de la exigencia de pago. Entonces, ante esto sale la RTF 9789 del 2017, en donde dice que utilizar el criterio para estos casos que ya habían iniciado el inicio del cómputo de plazo, tanto de la determinación como el cobro, pero que se vieron afectadas porque en lo que transcurría el plazo de prescripción salió el decreto legislativo 1113 y se optó por usar ese criterio. Lo que dijo el Tribunal Fiscal es de que esto era de alguna manera retroactivo y que el inicio del cómputo de plazo de la determinación como del cobro de la deuda que ya habían iniciado antes de la vigencia del decreto legislativo 1113 ya era un hecho cumplido y por tanto es justamente por eso que se consideraba de forma retroactiva, siendo así que el contribuyente en estos casos tendría más para ganar y SUNAT tendría para perder. Bueno, ante esto ya tenemos acá un precedente de que se estaba utilizando de manera retroactiva el decreto legislativo 1113 y después sale el decreto legislativo 1421 y lo que hace el 1421 es prácticamente
desacreditar a la RTF 9789, que es de observancia obligatoria, diciendo de que el criterio de utilizar el decreto legislativo 1113 a casos anteriores a su vigencia estaba en lo correcto y que realmente deberían atenerse esos casos al decreto legislativo 1113 porque el plazo sigue corriendo. Ante esto es donde se hace la acción de inconstitucionalidad por esta primera disposición complementaria transitoria. Y bien, uno de los fundamentos que versaban en esta acción de inconstitucionalidad, el primero es que, como ya les había mencionado, es retroactiva, porque en el decreto 1421, en el decreto legislativo 1421, estaba hablando en su primera disposición sobre un decreto legislativo anterior a su tiempo, el decreto legislativo 1113, que es del 2012, y que a su vez se estaba hablando de un criterio anteriores a la vigencia del decreto legislativo 1113, o sea, los casos del 2008 al 2012, y que por tanto esto es retroactivo. Además de que, entre otro argumento fuerte que se dio sobre esto, es de que no se había dado facultades sobre la prescripción tributaria o que regule la prescripción al Poder Ejecutivo para que se diera el decreto legislativo 1421. No había esa especificidad, cuestión que sí la hubo cuando se dio el decreto legislativo 1113, en la cual sí se mencionó de que tenía que hablarse sobre temas de prescripción, pero esto no sucedió con el decreto legislativo 1421. Bueno, ante esto, lo que mencionó el Tribunal Constitucional es de que no es retroactivo la primera disposición complementaria transitoria, puesto de que el inicio del plazo de prescripción no se considera un hecho cumplido, sino todo en su conjunto. El inicio del plazo de prescripción, el tiempo que transcurre y el final, todo ello se considera recién un hecho cumplido. Entonces, al no existir un hecho cumplido, pues esos casos que iniciaron en el 2008 al 2012 tendrían que atenerse al decreto legislativo 1113 y por lo tanto ese criterio no es una aplicación retroactiva. Y entre otras cosas, también se mencionó de que el decreto legislativo 1421, su primera disposición complementaria transitoria, solamente interpretaba o reafirmaba el decreto o el criterio que se estaba dando con el decreto legislativo 1113. Por lo tanto, no se ha ido más allá de las facultades que se les había dado al Poder Ejecutivo. Sé que es un poco confuso el tema, por ello es que si hay alguna interrogante o alguna consulta, estaremos gustosos de resolverla. Pueden hacerla a través de la página oficial de Facebook, Instagram o YouTube. Y eso ha sido todo el aporte el día de hoy. Ya nos volveremos a encontrar en una siguiente oportunidad. Gracias.